Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Excelente inicio de semana. Bueno, va a ser una semana un poco más corta de lo normal, obviamente por los festejos patrios que inician el día de mañana, 15 y 16 de septiembre, que ya mucha gente tiene ese día de asueto. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos, buscando a quien resulte responsable y con un abrazo muy afectuoso a todas las locutoras y locutores del país. Hoy es el Día del Locutor y muchas felicidades. Así es, felicidades a todos ellos. Bueno, iniciamos lamentablemente con el asunto de Egipto, donde fallecieron cuatro ciudadanos mexicanos. Aquí hay algo que la verdad no checa, porque dicen que en el tour donde iban los conciudadanos y otros turistas, iban por una zona de alto riesgo. Se habla que fueron bombardeados por medio de helicópteros, pero hay algo que es muy importante. Para desmentir al Ministerio del Interior egipcio, que afirma que los mexicanos atacados en el desierto occidental no contaban con la autorización para estar ahí, la agencia de viajes publicó el itinerario y permiso, ¿sí?, para los connacionales. En el documento, que no incluye los nombres de los mexicanos, viene detallado cómo va a ser trasladado a los destinos, lugares turísticos, con el nombre del guía y quien avala la autorización de Nabil El-Tamawi y Hissam Mohamed Ali, respectivamente. Según el sitio web de Windows of Egypt, Nabil El-Tamawi se especializa en atender a los grupos de turistas de habla hispana. En el permiso también viene especificado la placa de uno de los automóviles que fueron atacados, 857 con registro en el Cairo. El resto del documento incluye el itinerario completo de los 10 mexicanos desde la llegada a la capital egipcia en el vuelo de KLM 553 hasta su traslado al Museo del Cairo y el viaje al Oasis y de regreso del vuelo KLM 554. De poder haber completado su viaje, los conciudadanos habrían visitado también el Oasis de Akala, el Templo de Luxor y la zona faraónica de Abu Simbel. En la zona turística se encuentran atracciones como el Desierto Blanco y se acostumbra a acampar por el terreno, que es muy común ir a en el tipo de automóviles que los soldados egipcios atacaron, según dijo este diario el experto en Medio Oriente, Moisés Garduño. Entonces, de acuerdo a lo que manejan ellos, que estaban fueron en un lugar pues muy delicado, que los confundieron con gente de guerrilla, ¿sí? Y el embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, dijo a la prensa local que 2 mexicanos muertos en Egipto por un ataque de las fuerzas de seguridad contra un grupo de turistas fueron identificados como Luis Barajas Fernández y María de Lourdes Fernández Rubio. Y la identidad de un tercer mexicano, Rafael Bejarano, fue confirmada esta mañana por su hermana, quien dijo que conoció de la muerte de su familiar por sus compañeros de viaje. Dado se ha informado de 6 heridos, aún se desconoce el paradero de al menos 5 personas. Y obviamente se dio la conferencia hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estando presente la secretaria y el embajador de Egipto en la Ciudad de México. Y bueno, es lo que comentan. Sí, Jorge Álvarez Fuentes, el embajador de México en Egipto, detalló que aún permanecen desaparecidos 5 mexicanos, ¿sí?, el grupo de turistas que se encontraban
en este grupo, en este tour que fue atacado el domingo pasado por el ejército egipcio. En entrevista confirmó que eran 14 los mexicanos que se encontraban en ese país y que fueron atacados el domingo pasado. Entre los que perdieron la vida están confirmados 2 nombres, como tú lo apuntas: José Luis Barajas Fernández y María de Lourdes Fernández Rubio. Pero en este grupo de 14 turistas mexicanos había un músico y chamán de Jalisco, Así es. Rafael José Bejarano Así Rangel. Se había manejado que eran 12, pero no, son 14 mexicanos los que participaban en este tour, que tenía, contrario a lo que dice la autoridad egipcia, todos los permisos, la ruta predeterminada e incluso las unidades iban resguardadas con escoltas. O sea, el tour les aseguraba su total seguridad con escoltas que los iban claro, acompañando por una zona permitida. Entonces ya hay contradicciones. No es cierto que hubieran estado en una zona restringida. Luego se contradice la autoridad egipcia que dice: los confundimos con terroristas. Y luego argumentan: es que era un operativo contra unos secuestradores que traían vehículos similares. Lo que se sabe primero por testimonios, mato y luego averiguo. Sí, y luego averiguo. Lo que se sabe es que uno de los pasajeros en este convoy de 4 vehículos que estaba a 3 horas del Cairo, es que una de las pasajeras era diabética y se quejó que tenía que comer. Así que con el permiso de la escolta policial que los acompañaba y de la seguridad adicional de un helicóptero militar Apache que se escuchaba en el horizonte, el guía egipcio y sus 4 pilotos salieron de la carretera y llegaron a un oasis, que es un punto turístico eminentemente para que esta persona diabética comiera. Ahí los atacaron. Ahí fue el ataque. Y fue un ataque aéreo. Así es, un ataque aéreo con bombas. Con bombas. Entonces, digo, esto es lamentable. Digo, hay que ver, digo, independientemente de la queja que se hace a nivel internacional, sí, digo, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que fue aéreo el ataque que sufrió el grupo de turistas en el desierto occidental de Egipto y que 2 mexicanos y 6 resultaron heridos. Hablamos ya de que son 4 las personas fallecidas. Sí hay gente lamentablemente herida, independientemente de los fallecidos. ¿El estado es estable? Es estable. Pero hay 5 desaparecidos. 5 desaparecidos. Y en la conferencia de prensa, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, afirma que 6 mexicanos hospitalizados y en estado estable. Confirmaron en declaraciones al embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, que la agresión fue aérea. El embajador Álvarez Fuentes se entrevistó con los 6 mexicanos internados en el hospital, quienes narraron por separado haber sufrido un ataque aéreo por bombas lanzadas desde un avión y helicópteros, habiendo sido evacuados por vehículos civiles y militares para después ser transportados en ambulancia al hospital, dijo la funcionaria. En el mensaje a medios de comunicación, la funcionaria aseguró que los turistas mexicanos llegaron el 11 de septiembre al Cairo, donde pernoctaron y salieron 2 días después rumbo al oasis. Al hacer una parada, tal como lo dijiste, Carlitos, fue realmente eso. Digo, lamentablemente ahí fue donde se dio todo. Obviamente se asegura que el guía de turistas que llevó a los mexicanos jamás los hubiera puesto en peligro porque era una gente calificada. Conocía el guía, obviamente todo esto. La ruta, el trayecto, la zona restringida. Todo. Y el gobierno egipcio justificó, tal como lo dices, que el ataque fue erróneo a un convoy de 4 camionetas pick-up. Obedeció a que los vehículos circulaban por una zona desértica cuyo acceso está prohibido. Eso es falso. Eso es falso y es mentira. Y está comprobado con la documentación del tour turístico. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar, Carlos? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró este lunes el ataque de fuerzas de seguridad egipcias en el que perdieron la vida turistas mexicanos y guías egipcios y exigió el esclarecimiento total de los hechos. Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresó su pesar por el ataque que por error lanzaron las fuerzas de seguridad de Egipto contra un grupo de turistas mexicanos. Stephanie Dujarric, portavoz de Ban Ki-moon, calificó el hecho como un incidente profundamente lamentable y recordó que está en curso una investigación sobre los hechos. El secretario general envía sus condolencias a los turistas mexicanos y a sus familias, agregó la portavoz en rueda de prensa diaria que tiene como sede las Naciones Unidas en Washington, porque también
Hay algunos turistas norteamericanos que viajaban ahí porque algunos turistas tenían doble nacionalidad, México-norteamericanos. En un principio se había dicho que eran chilenos, parece que se ha descartado esta versión. 14 mexicanos en el convoy, 4 camionetas, un ataque sin justificación, y el gobierno egipcio pretende hacer ver que sí, que fue un error, pero que la culpa fue de quienes tomaron una ruta que no era la adecuada en zona restringida, lo cual han refutado los documentos de la empresa que contrataron los turistas mexicanos, en su mayoría jaliscienses, para viajar a Egipto el pasado fin de semana. Así es lamentable lo que está pasando, pero digo, algo se tiene que hacer, digo, a ver en qué queda, porque al final de cuentas, digo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que pedir la indemnización que corresponde, que marca la investigación, el castigo, y obviamente, digo, hay la gente de inteligencia, digo, quien dio la orden para atacar ese convoy, y lo que me llama la atención, Carlos, es el por qué negar que se tenía la autorización y los permisos correspondientes. Para justificar la masacre, ¿no? Pero si ahí están los permisos. Sí, pero el gobierno va a decir que está justificado porque eran terroristas. No está justificado. No, yo estoy de acuerdo contigo. Ellos lo argumentan así, buscando evadir la responsabilidad. No hay manera, no hay manera que lo hagan. Tiene que haber alguna repercusión, la hay de carácter internacional. México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay tratados internacionales, la indemnización, por supuesto, la atención a las víctimas, pero las pérdidas humanas, ¿quién las resarce? De esta forma, tú vas de vacaciones, de tour, vas a un lugar de cultura milenaria, te confunden con terroristas sin averiguar, sin haber ningún trabajo de inteligencia de por medio. No, y aparte, digo, estás hablando de que traía una escolta policial. Sí. ¿Que ni siquiera ellos confían en sus propias fuerzas del orden o qué? Entonces, digo, porque yo creo que antes de ello, bueno, si tienes que agarrar, hacer que se aterrice un helicóptero, que identifique, digo, obviamente haces con un operativo, equipo, digo, que sea aéreo, pero bajas una aeronave, claro. Pero no lanzas bombas a diestra y siniestra, ¿no? Nada. Cuando hubo un aviso, además estaban en un oasis, que es un punto de refresco. Totalmente turístico. En un lugar donde los terroristas no se van a parar ahí. Si venían supuestamente perseguidos, que por un secuestro o que habían hecho un atentado. O sea, es una forma absurda y burda de justificar. Sí, Carlos, pero aquí lo importante es que México levante la voz en alto para que esto no se vuelva a permitir y no vuelva a suceder a ningún turista de ningún tipo, en ninguna parte del mundo. Yo creo que ya tiene que tomarse las medidas de seguridad, porque imagínate, vas a un viaje de placer. Como lo que pasó en Turquía, ¿no? Sí. Vas entrando en un museo y de repente hay un atentado. También mexicanos involucrados, ¿no? Este músico tapatío iba con su mamá, su mamá está lesionada. Sí, él falleció. Y 5 desaparecidos. Su hermana, que está en México, ha tratado de tener contacto, no ha podido ni siquiera tener contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Deseamos que acabe bien, pero el término desaparecidos deja abiertas muchas cosas dada la magnitud del ataque, ¿no? La Fuerza Aérea Egipcia, con aviones caza y helicópteros, lanzando bombas sobre un convoy y eran turistas. Hazme favor. Lamentable. Pero bueno, vamos a ver qué va generando durante estos días, porque ver cómo se pronuncia las autoridades egipcias, digo, al tener ya realmente la confirmación de que no pueden mentir, de que el documento de la autorización está. Sí, se cumplió. Entonces, vamos a ver qué hacen, ¿no? Pero, llaman a cuentas a pilotos, porque obviamente el artillero, pues obviamente tiene que obedecer una orden. ¿De quién? Pues de un comandante, alguien que estaba habiendo tantos recursos de inteligencia. Y sobre todo ahí estás no era una zona de guerra. ¿No? Aun siendo una zona restringida, tú montas un operativo y alertas. Atención, están entrando a una zona prohibida, regrese por donde vino, identifíquese. Claro. Y entonces procedemos. No llegas y bombardeas un grupo de personas. Así como así. Así lo hicieron. Hay protocolos hasta para eso. Fue una masacre. Así es. Qué lamentable. Pero bueno, vamos a otra cosa. Digo, qué lamentable es realmente todo esto, ¿no? Y también los diputados federales, la creación de una comisión para dar el seguimiento al caso de los normalistas desaparecidos.
Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante. Yo ya te dije mi teoría la semana pasada. ¿Quieres que algo no se avance, se destrabe? Nombra un fiscal especial o forma una comisión especial. Soy poco optimista. Ojalá me equivoque, ojalá sea no nada más una salida política, sino efectivamente tenga las atribuciones, porque luego quién va a conformar la fiscalía tiene que estar equilibrada entre los partidos políticos, a quién van a contratar para que haga los peritajes, o sea, es otra vez un engranaje muy complejo, ¿no? Cuando lo primero debía ser la certeza de la Autoridad Investigadora de México, y eso se llama PGR. No hay confianza. Claro. Entonces se tiene que recurrir a un órgano como el Poder Legislativo para crear una comisión. No. Mira, y entonces ellos yo creo buscan, que si le dan el seguimiento, yo creo que si se le da el seguimiento debido para realmente dejar a las autoridades actuar conforme a derecho y sobre todo con transparencia, yo creo que las cosas tienen que quedar con claridad. Pues ya se cayó la verdad histórica de Murillo Karam. No, pero es que no se cayó la verdad histórica de Murillo Karam. Ya, de hecho, sí está hablado de que sí posiblemente ya estuvieron en el basurero, donde hay restos de que sí se creó, la situación de la incineración. Digo, faltan todavía, no hay que confundir las cosas. En estos casos, lo más importante es una sola palabra: dar certidumbre a la opinión pública, y no se ha logrado. Sí hay un escepticismo, ¿no? Somos reacios a creer la versión oficial, entonces tiene que ser mucho más acucioso, más puntual, no dejar el espacio de la duda y el sospechosismo. Hasta transparencia. ¿Por qué no se habló del quinto autobús en una primera instancia? ¿Qué estaban guardando que iban a investigar a un año de distancia? Estoy totalmente de acuerdo. Eso se presta a... Vamos a un corte y continuamos. Sospechosismo. Les quiero avisar que durante el programa les daremos alguna información sobre el asunto de la UAS, donde en el Consejo Universitario ya se tomaron algunas medidas independientemente de la denuncia que se encuentra ante la Procuraduría General de la República y las situaciones ante el colegiado cuarto en materia administrativa en el Distrito Federal, relacionado a lo del asunto del fideicomiso. Son buenas noticias, pero lo comentaremos más adelante. Continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. En rueda de prensa, Vinicio Limón y los recicladores de Morelos dieron a conocer las irregularidades que han tenido en los tiraderos de Yautepec y Tepoztlán, entre otros municipios. Después del ingreso del nuevo grupo sindical a las filas de CIREC, declararon que estos no les permiten recolectar los residuos de los cuales ellos obtienen sus ingresos para vivir. Otro punto que se trató durante la rueda de prensa es el supuesto engaño que están viviendo los recicladores afiliados al nuevo grupo sindical, ya que Vinicio Limón afirma que no es verdad que se les darán las prestaciones y seguro de vida que se les ofrecieron por el cambio al nuevo grupo sindical. También afirmó que la empresa de recolección de basura CIREC aún pertenece a la CTM, ya que sus contratos son colectivos con este sindicato. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Bueno, le vamos a dar continuidad a todo lo sucedido en Sonora. Bueno, ya está estrenando gobernadora. Este fin de semana. La primera mujer que gobierna Sonora. Enhorabuena para Sara Pavlovich. Ya, obviamente, veremos cuál es la situación de todo esto que ha sucedido, estos niños, robados, adoptados de manera ilegal. Estamos viendo, y además... Me gustó mucho el mensaje. El mensaje. No habrá impunidad, no toleraremos corrupción, nadie va a quedar sin castigo que lo merezca. O sea, mujer sonorense, bragada, capaz. Ahí estuvo Manlio Fabio Beltrones, don Beltrone, presidente nacional del PRI, en su tierra de la que fue gobernador, y el espaldarazo hacia Sara Pavlovich. Hay las mejores expectativas, ojalá. Se lo merece Sonora después del señor Padres, pero qué tal hizo sus presas, pero bien. Sí, no. Pero bien, sus presas. Hizo presa a la sociedad sonorense. Esa toma, iba ella vestida de verde.
Y bueno, qué interesante, pero a mí lo más preocupante es la gente de Sonora, lo que está pasando con la venta de niños, con todo ello, y digo, es lamentable. Pero bueno, vamos a ver qué nos comenta el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, el licenciado Raúl Arturo Ramírez. Licenciado, con el gusto de saludarle, gracias por tomar la llamada, buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, buenas tardes para cada uno en Sonora, gracias por la oportunidad y aprovecho la misma para saludar a todos tus radios escuchas, hermano. No, bueno, pues es realmente a todo el país, nos ven aquí por televisión a nivel nacional. Pues Raúl, excelente. Nosotros Muchas gracias, con mayor razón me siento muy honrado de tomar esta llamada, hermano. Gracias, muy amable. Raúl, pues nosotros muy preocupados, fíjate que entrevistamos al procurador la semana pasada. Sí. Y bueno, yo insisto, él comenta que bueno, a los niños lo que se busca es no afectarlos, porque pues si se los quitaba a los padres adoptivos, ¿qué va a pasar con esos niños? Aquí obviamente hay instancias que se encargan de darle seguimiento a los pequeños, porque yo se lo comenté muy claro, le dije, bueno, ok, los niños están ahorita con sus padres, entre comillas, adoptivos, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que se presente el verdadero papá o la verdadera mamá? Digo, si estamos hablando que hay una constancia de alumbramiento falsa, si hay un registro falso, pues obviamente ese niño va a quedar más afectado y en cualquier momento puede suceder, digo, independientemente que se pueda dar una situación de una negociación, de una extorsión, etcétera, etcétera. Y la ley la tenemos que cumplir todos. La ley no es para unos ni es para otros. Y los compradores cometieron el ilícito de trata al momento de la compraventa de los niños. No sé si estamos de acuerdo, licenciado. Efectivamente, mira, hermano, lo que pasó aquí en Sonora, desde luego que es muy, muy lamentable. A todas luces, un acto aberrante y violatorio al interés superior de los menores. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tengo el gran honor de presidir, tomó cartas en el asunto desde los primeros instantes en que tuvimos conocimiento con estos dos pseudofuncionarios y otras líneas de investigación más muy distintas a las que siguió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. Para empezar, la Procuraduría de Sonora denunció solamente 10 casos, nosotros tenemos 18 casos contabilizados, y además, claro que hacemos un pronunciamiento porque finalmente tanto los pseudofuncionarios como los padres acogientes, por así llamarles, porque no se puede hablar de un proceso legal. No son padres. No, legalidad no hay. No hay legalidad, desde luego. Entonces, ambas partes cometieron un hecho ilícito y eso no se puede tolerar. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos coadyuvando. Yo agradezco el apoyo que hemos recibido porque finalmente, estimados amigos, desvirtúan las actuaciones nuestras. Finalmente siempre genera escozor, incomodidad y finalmente lo que está pasando es que es un tema muy vergonzoso. ¿Por qué? Porque en principio los únicos perjudicados hasta el momento son los menores. Totalmente. Tuve la oportunidad de visitarlos una vez que fueron asegurados a 3 menores. Fuimos la única institución que estuvimos con ellos y lo primero que me preguntaron los pequeñitos fueron por sus papás y sus mamás. O sea, no entendían por qué estaban ahí, porque los únicos padres que conocieron fueron los acogientes, los que hicieron mal las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra línea de investigación, independientemente de que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha traído el caso, porque finalmente intervendrá la PGR, y esa es una instancia en la cual nosotros no tenemos acceso por ser una instancia federal, sí. Pero vamos a coadyuvar con la Comisión Nacional, desde luego, vamos a estar permanentemente coadyuvando y nutriendo de información a la Comisión Nacional y también a los medios de comunicación preocupados, responsables, que como ustedes nos la soliciten. Pero aquí lo importante de esto es que los pseudofuncionarios los tuvo la Procuraduría y los dejó ir. Pagaron una fianza porque ellos estimaron que era un delito no grave. Ah, caray, el trata no es grave. O sea, no porque es eso es trata. Digo, de acuerdo a la ley y al código, eso es trata. Claro,
Efectivamente. Y es delito grave, está dentro del catálogo de delitos Y graves. son servidores públicos. Aparte. Efectivamente, es el llamado que hicimos nosotros, es el posicionamiento que hicimos nosotros, es el exhorto que hicimos. Le solicitamos 2 informes de autoridad al procurador y no nos los envió, no nos contestó. Entonces, nosotros nos valimos de otros medios para obtener información que afortunadamente nutre el expediente y desde luego también pues nos da como resultado el que podamos hablar ya de 18 casos, las quejas que tenemos nosotros documentadas, debidamente documentadas, y no ha terminado aquí la investigación, hermano. Hay más funcionarios involucrados, sí. También se habla de un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿es correcto? Es correcto, es un caso que se dio en el Valle de Empalme y de Guaymas. El modus operandi es similar pero con actores diferentes, es decir, los 2 pseudofuncionarios que todos conocemos y que son además una vergüenza para el Sonora y para el país, esos 2 pseudofuncionarios no tuvieron nada que ver en ese caso en donde sale involucrado este médico del Seguro Social, además un regidor de ese ayuntamiento. Es una investigación que gracias a la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional logramos el aseguramiento de ese menor y logramos que se le regresara a su señora madre, pero iban llevando el mismo camino. ¿Cuál es el nombre del regidor? ¿Perdón? ¿El nombre del regidor? Tenemos ahorita bajo reserva, todavía no hemos concluido la investigación, pero claro que lo vamos a hacer público, así como el de los 2 elementos de la Policía Estatal que participaban e intervenían en el modo de operar de estos 2 pseudofuncionarios, porque eso no se hizo público por parte de la Procuraduría. Licenciado Ramírez, otra pregunta. ¿Ustedes han dado seguimiento a la línea de investigación que tiene que ver con el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, que es donde presuntamente llegaban estas jovencitas con problemas de adicciones y que eran objeto de este tipo de manipulación por parte de quien estaría obligado a protegerlas? De hecho, era el titular de la línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. ¿Han seguido esta línea en este hospital? Efectivamente, no solamente es, para cerrar un poco lo que te comentaba, el médico que mencionas del Seguro Social, ya investigamos el registro que aparece de su cédula es de 1935. O sea, estamos hablando de que incluso agarraron un doctor muerto, probablemente, todavía no es concluyente, e hicieron los avisos de nacimiento. Para que toda esta violación de derechos humanos se esté presentando, se tuvo que acudir a toda una red de impunidad, porque estamos hablando de que hay un médico que emitió el aviso de nacimiento. Solamente los médicos con registro de la Secretaría de Salud. Pero estamos hablando que entonces, ¿es otra red? Es otra red, porque usurparon en este caso la cédula profesional de un médico muerto. Pero no es el mismo caso de Empalme, son 2 casos paralelos. Así es, y hay otro en el poblado Miguel Alemán, es decir, en la costa de Hermosillo, una zona vulnerable. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta red? La magnitud es estatal, tenemos incluso documentados 2 casos, uno de un joven de 18 años que ya tiene 18 años y otro que ya tiene 20 años. Es decir, no es nada nuevo. Tenemos a un niño que estamos a punto de concluir la investigación, que incluso ya está viviendo en Utah, en Estados Unidos. Tenemos a 2 elementos de la Policía Estatal Investigadora que eran cómplices de estos 2 delincuentes y que el procurador nunca lo señaló. Es decir, tenemos varios elementos de complicidad que desde luego estamos desnudando y estamos con todas las fuerzas dando a conocer. Y esto no va a terminar aquí, vamos a informarlo. Afortunadamente ya tenemos el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la misma PGR, tengo entendido, en base a un posicionamiento que hacen los diputados federales por Sonora, de todos los partidos, para que atraiga el caso, porque esto es un tema que debe y que amerita el apoyo de todas las instituciones y de los 3 niveles de gobierno. Totalmente. A mí lo que me preocupa es que, los diferentes servidores públicos, piensen que, hay que cuidar a los menores y hay que cuidarlos, definitivamente, claro. Pero yo creo que el desistirse de la acción penal, pues es dejarlos en la impunidad total, porque nos queda perfectamente claro, ellos sabían que estaban cometiendo un ilícito, ellos sabían perfectamente que al momento de pagar esa constancia de alumbramiento, ellos perfectamente saben que no son los padres. Efectivamente. Y no siguieron el proceso de adopción. Ilícita,
de manera ventajosa, y es urgente que el Poder Judicial tome cartas en el asunto, porque si quieren parar un proceso de adopción, pues tendrán que pagar por el delito que cometieron primero y luego iniciar el proceso de adopción. Y entonces, si bien es cierto, el interés superior del menor sí, es lo que nos obliga, sobre todo el bienestar psicológico, porque, te repito, los únicos afectados fueron los menores. Claro. Ellos no saben, conocieron a los únicos padres, a los padres que hicieron las cosas, es a lo único que conocieron, pero ello no quiere decir que ya deba de olvidarse el pero tema. es que vamos, el delito de trata está, ellos pagaron. Efectivamente, Sí. coincido plenamente. Pagan, o sea, están vendiendo, o sea, un niño un ser humano, no es un artículo. una cabeza de ganado. No es un artículo. Nosotros hablamos con Carlos Navarro Sujich y él reconocía que actuó con el corazón, esas fueron sus palabras, que reconoce que los papás metieron la pata, pero que aún así se desistía de la acción penal y que para que los niños no tuvieran confusión los dejaba con los que ellos llamaban papás. Fíjese nada más la aberración, y aquí le cuestionamos primero la omisión, luego la posible complicidad en el hecho, luego que hay instancias en el DIF, albergues especializados para este tipo de niños, y qué pasaría cuando los padres biológicos lo reclamaran. El desprendimiento sería peor todavía, dejando a estas personas que además con qué calidad moral, qué tipo de personas son que pagan entre 80 y 150 mil pesos por un bebé. Desde luego, hermanos, miren, aquí lo que pasa también es que tenemos una situación bastante lamentable, porque, repito, el hecho y el acontecimiento ilícito se llevó a cabo. Claro. Se cometió. Ustedes saben que un verdadero proceso de adopción conlleva bastantes pruebas. Hasta 2 años, hasta 2 años. Candados psicológicos. Sí. Claro, psicométricos. todo, son muchas cosas. Y aparte, ¿qué se les dice a los padres que están en lista de espera de una adopción? Efectivamente. Cuando le estamos acreditando que las cosas ilegales no pasa nada porque se desiste la Procuraduría de un ilícito de trata, porque así se llama el delito, no lo estamos bautizando. Así es. Digo, desde el momento que ellos tienen conocimiento de que están haciendo las cosas chuecas, deshonestas, la pregunta que le hice yo en su momento al ex procurador, le dije, señor, usted los tiene viviendo en Disneylandia, porque esto puede pasar en cualquier momento que lleguen los verdaderos padres biológicos, toquen a la puerta y venga, mi hijo, y aparte se los tienen que entregar. Claro. Correcto, y esto va a ser más duro mientras más tiempo pase. Que está siguiendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos son las siguientes. Primero, estamos buscando acomodar lugar a los padres biológicos. Sí. Segundo, estamos buscando a los padres acogientes, los que hicieron las cosas mal. Y tercero, trabajar de manera coordinada con el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo para poder abordar temas extra fronteras, es decir, ver los posibles casos de niños que ya no estén en este país. El tema del monopolio de la acción penal, desafortunadamente es un tema añejo en la legislación de nuestro país, es decir, es una situación bastante compleja el que el Ministerio Público o el procurador tengan ese monopolio de desistirse de una acción penal porque ellos así lo crean prudente. Yo creo Sí, que pero hay que revisar la legislación. Pero imagínese, si usted comete un ilícito, lo van a sancionar conforme a la ley. Si Claro, yo paso hablando de un varias servidor, sanciones, ¿no? nos pasamos un alto, nos van a infraccionar y es parte de lo que marca la ley. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí partimos donde si hay omisión por parte de los servidores públicos o ex servidores públicos, eso también está sancionado y previsto en el Código Penal. El dictar resoluciones contrarias a actuaciones es un delito de carácter penal. Efectivamente, con agravantes muy serias por ser servidor público, ¿eh? Así es. Entonces, es un tema bastante complejo, nos duele a los sonorenses, nos duele a los mexicanos, pero además ha trascendido fronteras. Pero a los que más les duele es a los menores, porque ellos... ellos qué culpa tienen, ellos no tienen ninguna la presencia culpa del personal médico y psicológico de la comisión, y los niños psicológicamente estaban bastante afectados. ¿Son 18 casos entonces hasta este momento? Efectivamente, que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos contabilizados, registrados con expediente, con número de expediente de queja, y desde luego con acceso a diversas líneas de investigación, información clara, precisa, constante y contundente, misma que se dará a conocer una vez que esté concluida la investigación, ahora que ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se suma cuerpo
a esta desgracia que nos está pasando. ¿Ustedes ya no emitieron recomendación al gobierno anterior de Padres? Todavía no hemos concluido la investigación, la ley es muy clara. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora es una de las comisiones estatales con mayor número de recomendaciones que ha emitido desde que un servidor arribó a esta responsabilidad en el 2010 a la fecha. En este caso en particular no está concluida la investigación, apenas se está asomando la punta del iceberg. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que concluya la investigación, seguramente habrá no solo una, sino varias recomendaciones, y no solamente a una autoridad, sino a varias autoridades probablemente involucradas. Pero para ello requerimos, desde luego, aún mucho el desahogo de probanzas, de testimoniales, de inspecciones oculares, de fe de hechos, en fin. Estamos trabajando, pero también al mismo tiempo estamos desnudando la verdad que hemos encontrado. ¿Ha recibido usted el voto de confianza de los sonorenses del Congreso del Estado? Porque este es su segundo periodo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de ser electos en el 2010 por unanimidad, y desde luego ahora por la reelección en el 2014 hasta el 2018 también por una unanimidad importante, hermano. De verdad deseamos que esté usted a la altura del tremendo reto y de este horror que vive el estado de Sonora, que tiene alcances internacionales, pero sobre todo que tiene que ver con el futuro de estos pequeños que son las víctimas, sin lugar a dudas, de esta red de complicidades que van desde un regidor, un médico del Seguro Social, el sistema DIF estatal, el registro civil, estatales, la Procuraduría Estatal, policías de investigación, más lo que se acumule. Efectivamente, y vamos a ir dando a conocer puntualmente todos los elementos novedosos que se presenten, y yo les agradezco esta oportunidad tan maravillosa, tan valiosa que me brindan de poder llegar hacia ustedes. Licenciado, a mí lo que me preocupa es todo lo que estarán pensando todos los sonorenses. Tenemos un caso que dejó una huella y que nos dejó marcados, a nivel nacional e internacional, la guardería ABC. Donde lamentablemente por diferentes situaciones, negligencia por parte de servidores públicos, llegó a una tragedia, hoy sin concluir. Efectivamente, vergonzoso, doloroso, nos dejó marcados a todos los sonorenses, a todo un país y a todo el mundo. Desde luego, a un servidor le tocó padecer, sufrir y vivir desde la sociedad civil esa tragedia en el 2009. Cuando nosotros arribamos a esta responsabilidad en el 2010, el asunto ya había sido atraído tanto por la PR y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivó en una recomendación, y a la fecha los padres siguen en las mismas, sin que se les haga justicia, y desde luego añorando y deseando tener entre sus brazos a sus pequeñitos que ya no están con nosotros. Una última cuestión, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora. Le voy a leer esto, es de un portal de noticias y dice: en Sonora operan bandas organizadas que trafican con infantes. En menos de un año, las autoridades del DIF en el estado tienen conocimiento de al menos 22 niños que fueron adoptados de manera ilegal por matrimonios de Nueva York y Vancouver. Nueva York, Estados Unidos, Vancouver, Canadá. En la frontera de Nogales, una mujer vendió a su hijo antes de nacer e ingresó al hospital básico para dar a luz con el nombre de otra persona. Con actas de nacimiento falsas, 5 niños fueron adoptados en San Luis Río Colorado por matrimonios de Canadá, operaciones realizadas por un abogado de Baja California, razón por la cual la investigación de la PG se radicó en ese estado. Esta nota, señor, es de enero del 2000. Sí, efectivamente. Es decir, ahorita que yo les comentaba de que apenas es la punta del iceberg, desde que apenas está siendo público, pero en Radio Pasillo, en los corredores, a voces calladas, se conocía, porque te digo, hermano, tengo yo 2 casos documentados de un joven que ahorita debe tener 18 años y otro 20 años. Es decir, es un acontecimiento vergonzoso, y que se haya descubierto ahorita no le quita lo severo del caso, porque se ha venido cometiendo, y es una vergüenza quienes se han prestado, tanto los padres biológicos, porque muchos de los casos, de los asuntos, tienen que ver con la complicidad y el consentimiento de los padres biológicos. Totalmente. Luego entonces intervienen las autoridades, intervienen médicos, intervienen, en fin, un sinnúmero de servidores públicos. Debo decirte, hermano, que también hay asociaciones civiles que denuncian, por ejemplo, la Fundación FINT,
ha denunciado más de 20 casos. Platicamos con ellos. Platicamos con ellos y presentaron la denuncia también ante la Procuraduría General de la República solicitando la atracción. Es un extraordinario colaborador de búsqueda de infantes, pero desde luego que habrá más casos. Yo estoy seguro, y así lo habremos de informar, que en diferentes municipios nosotros estamos documentando, tenemos oficinas regionales de derechos humanos en varios municipios de nuestro estado, y desde luego que ya tenemos 2 presuntos casos más, todavía no están confirmados. Yo esperaría 24 horas más. Posibles quejas, uno en San Luis Río Colorado y otro en Nogales. Sí. Estamos hablando que si le sumas Obregón, se repite la le historia. sumas Guaymas, Empalme, Hermosillo. Pero el problema de todo esto es que recibieron la alerta por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, Homeland Security lo denunció en marzo de este año. Lo denunció y estamos hablando, imagínate, este portal del año 2000, donde se destapa igual Nogales, la venta de los infantes. 22 en aquel momento. Sí, entonces aquí y luego con las resoluciones donde se desisten de la acción penal, qué barbaridad. pues obviamente lo que genera es impunidad y un negocio de trata sobre los menores. Y es un negocio transeccional, porque estamos hablando de años atrás, sí, en el 2000, sí. pero antes, cuando tu servidor estaba estudiando la carrera, cuando hacíamos nuestros pininos, por allá en 1996, ya se hablaba del tema. Con casos similares. Sí. Entonces, vaya, esto no sé a dónde va a parar, pero la verdad sí es una situación muy, muy compleja, una situación dolorosa, vergonzosa, y habremos de llegar hasta las últimas consecuencias. Eso es lo importante, llegar a las últimas consecuencias y que no sea un caso más donde de repente se avienta todo al asador y de repente avientan las cubetadas de agua como el sexenio y pues ya borrón y cuenta nueva, ¿no? Me gusta porque lamentablemente ese dicho, aquí en Sonora nos queda muy bien aventar toda la carne al asador y luego echar la cubetada de agua. La verdad es que resultaría no solo vergonzoso, sino también lastimoso. Sí, pero lamentablemente están acostumbrados a ello. Ustedes serán los mejores jueces. Por favor, mejor escrutinio. Estaremos en contacto, atentos y a la orden para lo que haya que difundir en este tema allá en el estado de Sonora, señor presidente. Les agradezco mucho porque ustedes cumplen no solamente con la labor de informar, sino también con una gran gestión social, una labor social. La verdad, mucha gente dependen de ustedes. Gracias por esto. No, al contrario, al licenciado Raúl Arturo Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora, y estaremos en contacto con ustedes. Buenas noches, buenas noches y un abrazo. Buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente. Bueno, pues ya escuchamos la posición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Qué lamentable, qué triste que las autoridades en su momento, que el ex gobernador panista y el ex gobernador todos simplemente se fueron con las maletas llenas sin llegar al punto que se tenía que llegar, hacer justicia y evitar que este tipo de ilícitos estén sucediendo en Sonora. Vamos a un corte y continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Artesanos y comerciantes del centro de Cuernavaca denunciaron este lunes ser víctimas de acoso e intimidación por parte de los inspectores del ayuntamiento y del nuevo grupo sindical. También manifestaron que han sido víctimas de detenciones arbitrarias y que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ha comenzado un procedimiento en contra del ayuntamiento. La denuncia se presentó el 17 de julio pasado. Los artesanos, aproximadamente 10 comerciantes de la comunidad indígena de Tlamacazapa, Guerrero, están a la espera de una reunión con el inspector Omar García Bernal, director general de gestión política, para resolver el problema, y de momento continuarán trabajando bajo la protección de la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Este fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Bueno, como ustedes escucharon al licenciado Arturo Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Me deja, Carlos, con una sensación de una gente que quiere luchar, que quiere destapar esta cloaca. Me pregunto, ¿se lo dejarán? ¿Le permitirán destapar esa cloaca de podredumbre, de funcionarios, exfuncionarios, corruptos, involucrados en la trata? Pues mira, primero que nada, le hacíamos un reconocimiento porque mereció la ratificación en el cargo. Otros 4 años. Quiere decir que ha hecho las cosas bien. Sí, pero ¿de qué te sirve que tú las hagas bien, Comisión Estatal, si Procuraduría no las hace bien? Exacto. Pero los alcances de esta red o de estas redes son mayúsculos. Los tentáculos están pareciera Localízame a Marian Pudia, por favor. En cada rama del gobierno municipal, estatal, instancias públicas. Se habla de un abogado. Por aquí tenía el dato de un abogado que es el que conseguía a los papás con dinero, porque claro, tienes que conseguir clientes que se presten, sí, claro, ¿no? Sin escrúpulos y con dinero. Sí, claro. Hay muchos. Hay gente que decide adoptar, sigue el procedimiento, 1 año, 2, y hay gente que tiene dinero, le urge y además no tiene ningún tipo de resquemor. Entonces, esto va mucho más allá. Y tú tocaste un tema muy importante. Esto nos remite a la negligencia del caso ABC, familias pudientes, apellidos rimbombantes, impunidad. Carlos, ahí está. Todo va al mismo punto, impunidad en Sonora. Por eso, pero entonces, ¿de qué se trata? O sea, no podemos continuar con esa impunidad. No. Y lo más lamentable es que estamos hablando, Carlos, y no son 18. No. En el 2000 eran 22 casos. Obviamente se ha incrementado, pero imagínate, están hablando, de acuerdo a la versión del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que utilizaron una persona ya fallecida para las constancias de alumbramiento. Fíjate, y otro médico, obviamente, ¿cuánta gente está involucrada? ¿A cuánta gente tienes que repartir? No, nada más son 2. El registro civil. No hay ninguna persona detenida, Carlos. ¿No? Ninguna. Hay 16 órdenes de aprehensión. Ninguno detenidos. Entonces, ¿eso de qué habla? ¿Impunidad? Sí, pues protección, darle tiempo de que se vaya, no hay delito que perseguir, me desisto, no pasa nada. ¿Y hasta dónde llega la podredumbre? Fíjate cuánta gente, el hospital de la mujer allá, el DIF estatal, que son las instancias que deben proteger a estas mujeres supuestamente no llegaban al DIF. Claro que no. La persona esta los detenía y ya pasaba el niño, dale su constancia de alumbramiento, es hijo tuyo biológico, no adoptado, biológico. Eso, a ver, Carlos, ¿eso es meter la pata? No. Sabes y estás consciente desde el momento que estás recibiendo un documento, donde dice que tú dices a luz cuando sabes que no es cierto, es un acto ilegal. Completamente. O sea, eso no es meter la pata. Entonces, ¿qué razón tendrías tú, ex procurador de justicia de Sonora, para no ejercer acción penal contra ellos? Hay 2 policías de investigación tuyos metidos. ¿Cuál? Carlos, ¿se consignan? Pues sí. ¿Se consignan? Pues sí. Si fuera conforme a derecho y no tuvieras ningún interés. La acción penal. Pero Carlos, el hecho que tú digas que estás buscando el bienestar de los menores es cierto. Qué bueno que buscas el bienestar. En un albergue. O de plano, no hubo un albergue. Sepáralos de esas personas. O no hubo un albergue que le diera la certeza para el cuidado real de estos menores. No, lo hay. Es que nunca llegaron al DIF como tal. Una persona encargada de ser el filtro para recibir a los niños que son producto de una violación, una madre drogadicta o vulnerada, en lugar de ingresarlos a la terapia psicológica, al proceso del sistema estatal de adopciones, al albergue infantil, a la estancia, al cunero, los retenía y los vendía. Eso es lo grave. Comerciaban y están comerciando con los vidas, bebés, con seres con humanos. Vidas. No es ganado. Eso no es son trata. Productos, insisto. Yo no sé de dónde o por qué, yo se lo reconozco al procurador, qué bueno que de alguna manera, pero yo creo que una cosa es el corazón y otra cosa es la ley. Y la ley te dice, los señores cometieron un ilícito, que es un delito grave, se llama trata. Yo soy más mal pensado. Pero es que él dice que como no han llegado los padres biológicos a ser... Los pones en un albergue del DIF, que es una instancia oficial reconocida. Sí. No te quedas con ellos y los vendes. Carlos, ¿qué razón tienes para no ejercer la acción penal? Porque estás metido. Carlos, hay muchas cosas. Muchas cosas. Y bueno, nada más para comentarles, ya las declaraciones del Consejo Universitario de la UAS, declaró hoy el rector que el fideicomiso va a desaparecer. Esto es
muy interesante, vamos a darle continuidad a ello, ya lo que se encuentra en la Procuraduría General de la República, con todo ello para que ya empiecen a esté pendiente mañana para darle detalles de la información, amigos de la UAS. Muy exactos y saludos mañana a todos. Buenas noticias. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Panorama UAM. El quehacer universitario. En conferencia de prensa, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, denunció que ha sido objeto de amenazas en contra de su integridad física y la de su familia, hechos que en su oportunidad fueron denunciados ante las autoridades de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. En el Auditorio General Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, Alejandro Vera recibió el respaldo de la comunidad universitaria que le acompañó en su encuentro ante los reporteros y representantes de los medios de comunicación estatales y nacionales. Los más de 200 universitarios entre trabajadores, estudiantes, directivos y jubilados con aplausos reconocieron el valor del rector Alejandro Vera de hacer públicas las situaciones de agresión que ha sufrido y en una sola voz le gritaron: "No estás solo". En el marco de la celebración del 30 aniversario de la creación del Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Adán Arias Díaz presentó su segundo informe de actividades como director de esta unidad académica y de investigación. Ante la comunidad universitaria, Adán Arias destacó la acreditación de los programas de licenciatura que cuentan con el nivel 1 de calidad académica, avalada por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y el aumento de matrícula de más de 100% en los últimos 3 años, entre otros temas respecto del estado que guardan las finanzas, los indicadores de calidad, la investigación y en general la actividad académica y de proyección social de las licenciaturas y posgrado. Esta presentación concluyó con la participación de la banda de Tlayacapan, que interpretó marchas, valses, pasodobles, danzones, boleros y popurrís de orden regional o externo, destacando el tradicional brinco del chinelo. Ante miembros de la comunidad universitaria, Lorena Noroyola Piña, directora de la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentó su primer informe de actividades en el que destacó la importancia del diseño y la imagen que debe promoverse desde la universidad pública con responsabilidad social, visión inclusiva e intercultural. A un año de creación, la Facultad de Diseño ha logrado un crecimiento importante en su matrícula con alrededor de 500 alumnos que estudian la licenciatura, a los que se suman los alumnos de la maestría y el doctorado en Arte, Cultura y Sociedad que ofrece esta unidad académica. Lorena Noroyola Piña informó sobre el estado que guardan los proyectos académicos y de investigación, el posgrado, las finanzas, indicadores de calidad y proyección a la comunidad a través de cursos de capacitación o actualización y conferencias, entre otros puntos. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.